Gracias por acompañarnos. Estamos un minuto después de las 5 en punto. Gracias por acompañarnos en R&R Radio Online. Si siguen en sintonía, escuchando programas pasados, escuchando toda la programación que esta radio tiene para ustedes, pues sean bienvenidos a este programa. Quienes estén conectando, todos sabemos que los primeros 5 minutitos de este programa, esos primeros 5 minutos los damos a tolerancia, porque no es cualquier programa. Recuerden que esta es una radio capacitación, es un programa, una radio capacitación en la cual nosotros estamos instruyendo, informando y compartiendo datos e información valiosa respecto a las ventas, al crecimiento de la empresa y al crecimiento de un emprendimiento. Entonces, ya con eso dicho, quiero de nuevo desearles una excelente tarde de jueves, quienes nos están escuchando desde su hogar, desde su oficina, en su celular, en su aparato, llamémoslo así, en su laptop, en su ordenador, donde nos estén escuchando en esta estación en línea. Les agradecemos, les mandamos un saludo muy, muy caluroso, independientemente de que está haciendo mucho calor. Acá en el norte del país ya se empiezan a ver unas nubes, unos vientos, y eso siempre nos da felicidad, sobre todo en estas épocas en las que más se necesita la lluvia. Entonces, si todos estamos conectados y estamos listos, les platico antes de comenzar nuestra radio capacitación. Recuerden ustedes que los jueves son días que son dirigidos a empresarios, emprendedores y vendedores. Hago eso de énfasis, sabiendo que mucha gente que nos escucha tal vez aún no emprende o tal vez tiene alguna otra ocupación, es decir, todos pueden sintonizarnos, todos pueden eh, escucharnos y acompañarnos los lunes y los jueves. Sin embargo, me gusta ser puntual porque es la información que más le importa a este tipo de personas. Y también conocer de todo nunca nos hace mal. Por eso los sigo invitando a que sintonicen esta estación de radio en línea, vean la variedad de contenido que tenemos. Es una amplia gama, una amplia variedad de programas, de temas que se imparten, de muchas cosas. Entonces, gracias por sintonizarnos. Este programa o esta radiocapacitación, recuerden que se llama Vende y Crece con un Plan. ¿Por qué vende y crece con un plan? Bueno, ya sabemos que la venta y el crecimiento son los objetivos de cualquier empresa o emprendimiento o de cualquier organización. Y quiero dejar eso bien en claro. De cualquier organización, empresa o emprendimiento, vender y crecer son o deberían de ser o estar vistos como los principales y únicos objetivos, los más importantes. De eso depende la supervivencia de una empresa, y si tú vendes y creces con un plan, las cosas van a salir mucho más fáciles, sin caer en el hecho de que esto sea fácil, pero va a ser mucho más sencillo, va a ser con un camino y con una guía estructurada de cómo hacer las cosas para lograr más ventas y más crecimiento. Y toda la información que damos a lo largo de estos 50 minutos, una hora más o menos, lo que nos están escuchando, todo eso lo que damos es esa capacitación para que ustedes obtengan la información más precisa, la información más fidedigna y sobre todo útil para quienes ya mencioné, que son los emprendedores, los empresarios y los vendedores, público en general, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan. Bienvenidos sean, estamos a punto de comenzar el programa. Quiero aprovechar
Tenemos audiencia especial, el Círculo de Crecimiento Empresarial, un grupo de empresarios de Durango nos está escuchando y siempre agradecemos sus buenos comentarios. Tenemos todavía y seguiremos teniendo esa misión de poder dar contestación a todos sus mensajes, a todas sus propuestas, cada uno de los temas que quieren que abordemos, que nos proponen que abordemos, con mucho gusto los vamos a estar revisando, vamos a organizarnos de la mejor manera para que cada uno de los temas tenga su espacio, su tiempo y le demos la relevancia necesaria. ¿Dónde vemos estos comentarios? Desde nuestras páginas de Facebook o Instagram. Ustedes me encuentran a mí como Jorge Román Torres. Me mandan mensajes directos. Quienes tienen mi WhatsApp también me suelen escribir por ahí. Y recuerden que en la interfaz, es decir, en la página principal donde estás escuchando esto, ya sea en una computadora o un celular, hay una zona, un área donde tú puedes mandar saludos, preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, todo, absolutamente todo es más que bienvenido. Estamos por comenzar en un tema muy interesante. Ahora sí, vámonos a la parte de trabajo, a la parte que todos nos gusta. Es un tema bastante interesante y más que interesante, muy necesario de conocer. Hay temas que es necesario conocerlos y que pueden ser o no interesantes, pero este tema yo sé que es muy interesante. De hecho, también es una petición que tuvimos especialmente de una persona, saludos a ella, y vamos a hablar de los tipos de vendedores que existen. Y veámoslo de esta manera desde un principio. Todos somos vendedores, absolutamente todos. Aunque seas dueño de negocio, pues tú sabes que eres un vendedor. Si eres emprendedor y aún no lo sabes, de una vez hay que ponernos en sintonía porque somos no solo un vendedor, sino el mejor vendedor que va a tener tu negocio. También para los vendedores, pues sépanse que hay tipos o variedades de vendedores y es muy importante saber en cuál estás. Es muy importante que identifiques tu forma de vender, tu estilo de venta, tus capacidades, qué habilidades tienes para que obviamente como buen vendedor puedas seguir mejorando. Entonces, de nuevo, los invito a que nos sigan escribiendo. Tenemos un gusto y un placer enorme de que este programa sea bien recibido. De nuevo, Radio Capacitaciones. Créanme, hace poquito tuvimos ahí bastantes comentarios en publicaciones porque también damos algún servicio de capacitación externa y toda esta información por fuera la cobramos muy bien. Entonces, aprovechen absolutamente cada minuto, cada segundo, tomen notas. Este programa se graba, tenemos ahora sí participación en YouTube, en Spotify y también en la página oficial de Facebook de la estación R&R Radio Online. Entonces, con eso dicho, vámonos a los fundamentos básicos, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de vendedores. Estábamos diciendo que absolutamente todas las personas somos vendedores. Desde que nacemos y tenemos un uso más pleno de la conciencia, del sistema cognitivo, desde que ya tenemos malicia, pues ya sabemos vender. Desde que ya tenemos una conciencia más desarrollada, empezamos a vender berrinches de niños, empezamos a vender situaciones, empezamos a proponer planes, comidas, empezamos a vender muchas cosas y nosotros lo vemos como un día a día. Con este comentario podemos concluir que día a día estamos vendiendo algo. Ahorita, pues la edad promedio de las personas que nos escuchan oscila entre los 25 y los 45 años, llamémoslo así. Obviamente tenemos audiencia tanto menor como mayor, pero hablando de que ya todos somos adultos, todos tenemos una vida parecida en ciertos aspectos, entonces ustedes saben
que a una persona le venden algo, a su pareja le venden una versión de ustedes, a sus hijos le venden otra versión de ustedes, a sus clientes, a sus compañeros de trabajo, a sus superiores, a sus subordinados. Siempre estamos vendiendo actitudes, aptitudes, quiénes somos, qué tenemos. Siempre estamos vendiendo muchas cosas, de nuevo, propuestas, mejoras. Es una cantidad enorme de situaciones de la vida cotidiana que se pueden considerar una venta. Y eso es algo que solamente lo digo porque lo tenemos que tomar en cuenta, que todos somos vendedores. Ya si te gusta vender o no, si quieres reconocerte como un vendedor o no, es totalmente una decisión propia. Por ahí estábamos hablando con un cliente, tiene una flota bastante grande de vendedores y los estamos entre capacitando y estamos implementando estrategias comerciales con ellos, y para no romantizar muchas cosas, ellos eran o tenían el nombre de asesores, no de vendedores, sino que eran asesores facilitadores, y algo se sintió cuando les dije vendedores, como si fuera algo que demeritara a alguna persona. Entonces hay que tener muy claro que todos, absolutamente todos, somos vendedores en todo momento. En una empresa, ahora sí en la parte comercial, en la parte que nos interesa esta radiocapacitación, en una empresa o en la vida, ¿qué clase, qué tipo de vendedores hay? ¿Qué tipo de vendedores han existido? Recuerden que la venta ahora sí comercial, no tanto humana o biológica, la venta comercial, el intercambio de la permuta de algún objeto por algún valor, existe hace más de 7,000 años, ¿de acuerdo? Desde que dentro de las mismas tribus o congregaciones de los hombres muy prehistóricos, llamémoslo así, intercambiaban entre sí armas, intercambiaban entre sí herramientas, intercambiaban entre sí conocimiento, intercambiaban muchas cosas, y la venta se remonta desde ese entonces. Una venta un poquito más cercana a nosotros, pues llamémosle hace 4,000, 2,000 años atrás, cuando en algún lugar, por mencionar Mesopotamia, pues los vendedores eran comerciantes en mercados que había, mercados de trueque, todavía no había una moneda tal cual. Intercambiaban pues granos, tejidos, pieles, animales, hierbas, y pues también aquí es donde empieza o se puede documentar de alguna manera la persuasión, que ya se veía quién era vendedor, que independientemente de que esto fuera una actividad eh, considerada natural y necesaria, ya había ese deseo de vender y esa aplicación de conocimiento y voluntad para vender más. ¿De acuerdo? Existía la persuasión por parte de esas personas, empezaban a usar pues adornos, empezaban a utilizar frases lindas o frases impactantes para empezar a vender sus productos o sus bienes, y empezamos a diferenciar o a contabilizar los tipos de vendedores que han habido. Después, 2,000 años más tarde, cuando llamémoslo pues por los años ceros, en Roma, en Grecia, en Europa del Este, aparecen los primeros mercaderes profesionales, son los vendedores. Esas personas que ya se dedicaban a intercambiar como profesión. ¿Qué quiere decir? Antes, o es muy común que la gente produzca sandías y venda sandías. Pero hay otras personas que no producen nada, compran bastantes productos y empiezan a venderlos.
a ese tipo de vendedores al que nos estamos refiriendo de hace 2000 años atrás. Fíjense, ya vimos hace 7000, 4000, 2000, hace 1000 años cómo eran los vendedores. Pues obviamente ya había ferias, ya había vendedores ambulantes, ahora sí que errantes, porque viajaban en carretas y vendían pueblo por pueblo, localidad por localidad, especias, telas, ideas, religiones. Vean lo que se vendía también, cómo todos estamos siempre vendiendo. Y pues bueno, vamos a una época un poquito más contemporánea comparada con las fechas que hemos visto. Hace 200 años en la Revolución Industrial aparece el vendedor de puerta a puerta. Apenas hace 200 años aparece un vendedor como lo podemos conocer de canvaseo. Tiene 200 años esa profesión. Tiene mucho menos que otras profesiones. Hablemos de temas de iglesia, hablemos de granjeros, de agricultores, de ganaderos, de carniceros. Hay muchas profesiones, muchas actividades que tienen mucho tiempo en la historia de la humanidad, y el vendedor aparece, el vendedor que a lo mejor vemos como un vendedor ya más tradicional, hace apenas 200 años, causa de la revolución industrial. Ya llamamos a un vendedor más sofisticado porque pues ya hay técnicas más estructuradas de persuasión. Ya era gente que tenía la capacidad de ir puerta a puerta, hacer demostraciones, mostrar folletos y dar seguimiento, volver a visitar la puerta que acababa de tocar. Entonces quiero que vean a partir de cuándo se utiliza este tipo de venta y si ustedes están haciendo o a lo mejor ni siquiera están haciendo lo que se hacían hace 200 años. Lo que hace un vendedor es política de la empresa y voluntad del vendedor. Se necesitan esas dos cosas para que se lleve un buen proceso de ventas. Hace 50 años, que ni siquiera es tanto, hace por 1975, pues ya había marketing de alguna manera. Entonces el vendedor se convierte en un, llamémosle, en un representante de ventas, ahora sí, que de nuevo les digo, todos son vendedores, solamente son términos más, pues más bonitos, vamos a ponerlo así. Surge y desde poquitos años antes también el vendedor telefónico, el vendedor que se dedica a marcar cientos y cientos de veces para vender, para sacar una cita, para ofrecer una demostración, para muchas cosas relacionadas con el comercio. Ahí es donde empieza ese término del embudo de ventas, donde tienes que prospectar, donde sabes que no toda la gente que empieza tu proceso de venta va a terminar, que si de 100 personas te ven, 50 se van a interesar, 25 te van a preguntar, 10 van a ver tu presentación, 3 van a querer tu producto y solamente una va a poder pagarlo. Ese tipo de embudo de ventas o estadística, como le quieran ver, se empieza a ver hace 50 años. Vamos a ver hoy, porque ya el vendedor es híbrido, es combinación humano-digital, hablando de temas digitales como sistemas de bases de datos, redes sociales, embudos digitales, inteligencia artificial, muchas cosas que hay combinadas con el talento humano. Obviamente tiene más peso el talento humano porque de nada sirve todas estas herramientas y facilidades tecnológicas si el vendedor no sabe cómo utilizarlas o si no hay un vendedor para utilizarlas. Pero el mejor vendedor en estos tiempos no vende, sino que hace que el cliente quiera comprarle. Acuérdense que hemos dicho muchas veces que a la gente les encanta comprar, les
encanta gastar su dinero, pero odian y odiamos que alguien nos venda. Si siempre tienes esto en mente, vas a buscar la manera de que la gente te compre y no de estar vendiendo un producto. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña intervención. Quiero hacer este, pues, un paréntesis. De nuevo, porque voy a hacer hincapié. Todo en la vida es venta. Una venta es convencer a alguien de algo. Y nos pasamos todos los días, en alguna parte del día estamos queriendo convencer a alguien de algo. Tú, yo, el que ofrece un café, el que pide un favor, el que pide poder irse temprano. Hay que estar de nuevo bien conscientes. Me hace muy importante que recordemos esto, que todos somos vendedores. Quiero dejar eso muy en claro para ya poder irme de nuevo cada vez más poco a poco a la parte 100% capitalista, empresarial, organizacional. Y vamos a darnos unos segundos para responder la siguiente pregunta. Para ustedes, para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que están sintonizándonos y escuchando esta radio capacitación, ¿un vendedor nace o se hace? Esa es una pregunta bien importante porque de aquí parten muchas particularidades que se pueden presentar en nosotros al momento de necesitar o querer vender algo. La verdad es que podemos decir que se hacen. La verdad es que también mucha gente nace o tiene una facilidad increíble para la persuasión, para generar empatía, para muchas cosas. Pero la respuesta más fuerte es que los grandes vendedores, aunque nazcas con toda la simpatía, empatía, energía o carisma del mundo, los grandes vendedores y los buenos vendedores se hacen, se construyen, se capacitan, se equivocan, pierden el miedo a equivocarse y empiezan a generar sistemas, empiezan a generar ideas, empiezan a tener éxito. Así es como se hace un gran vendedor. Recordemos que la venta se puede decir que es entre una ciencia y un arte. No quiero romantizar este tipo de cosas, pero es algo que se entrena, que se mejora y que se perfecciona. Los novatos son los que esperan inspiración. Los profesionales son los que a diario o constantemente se entrenan, constantemente buscan mejorar y pues bueno, a veces ni siquiera debemos de hablar solamente de vendedores, ¿no? También podemos estar hablando de cualquier tipo de persona. Sin embargo, sí estamos hablando de vendedores. ¿Y por qué es importante que un emprendedor o un empresario sepa qué tipo de vendedor tiene o qué tipo de vendedor es? Quiero que lo piensen un segundo. A ti como vendedor o como dueño de negocio, de qué te sirve tener una disculpa? Tuvimos aquí un problema mínimo de comunicación. Hacemos una pequeña pausa. ¿Por qué es importante de nuevo saber qué tipo de vendedor eres o qué tipo de vendedor tienes en tu equipo?
Bueno, pues te va a ayudar a conocerte. Hay que ser muy realistas y de una piel muy dura, es decir, para tener la suficiencia para aceptar críticas y temas que podemos mejorar. Te permite detectar también fortalezas. Es muy común que muchas personas, yo hablo con mi experiencia desde capacitar, guiar y mejorar vendedores, que mucha gente no sabemos que tenemos fortalezas y si no sabes que las tienes, no las puedes ni aprovechar ni potenciar. Entonces, así también, de nuevo, revelas tus áreas de mejora y esto, todo esto te da dirección para saber en qué capacitarte, saber cómo capacitarte, saber exactamente qué debes de hacer o qué puedes hacer para mejorar. Eso de eso te sirve. Cada tipo funciona mejor en distintos contextos. Si tú tienes varios vendedores o si tienes varios tipos de clientes, tienes que saber que es muy diferente la labor de venta en ese tema. Vamos a poner ejemplos. A ver, un cazador es ideal para ventas nuevas y ventas agresivas. Alguien que le guste la sangre. Vamos a ponerlo así, alguien que le guste entrarle a todo, en que le guste ganar bien, que esté atento para nuevas formas de venta, nuevos productos y sobre todo en temas agresivos, que no le gusta esperar, que tiene ese afán por cerrar la venta. Un agricultor o un granjero, no sé cómo le quieras decir a este tipo de vendedor, pero es alguien que funciona mejor en relaciones a largo plazo, que le interesa primero cosechar, arar, regar, fertilizar, que le interesa poco a poco crear o llegar a su venta a través de la creación de valor y relaciones, obviamente. Un sabueso es excelente para productos y servicios técnicos, alguien que tiene un olfato increíble para detectar exactamente el momento y la persona a la que se le debe de vender y se le va a vender. De nuevo, saber quién eres y saber a quién tienes. Eso te va a evitar poner a la persona correcta en el lugar equivocado. Hay veces que no estamos en donde deberíamos estar solamente porque estamos tratando las ventas iguales, a los vendedores iguales o cualquier situación. Esto también te va a ayudar a formar equipos pues, más balanceados y acelera la capacitación. Ok, un buen equipo de ventas pues necesita diversidad y más allá que necesite, no puede evitar que haya diversidad. Si pudiéramos evitarlo, pues negocios son negocios, lo evitamos, pero es inevitable que haya una diversidad de estilos, de actitudes, de aptitudes y no son clones. Entonces hay que estar conscientes que al detectar qué tipo de vendedores tienes, te va a ser más fácil balancear el equipo de vendedores. De nuevo, acelera la capacitación. ¿Por qué? Porque hay empresas o habemos empresarios que solamente contratamos una capacitación para tener el documento de S3 para cumplir ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y pues ojalá que también aprendan algo los muchachos, ¿no? Bueno, cuando ya tienes una noción exacta de cuáles son las necesidades, áreas de oportunidad y fortalezas de cada uno de tus vendedores, es más fácil, ya sea de manera interna o externa, programar y llevar a cabo una capacitación. Va a ser mucho más rápido y mucho mejor invertida esa inversión. Eh, Obviamente también te va a mejorar la comunicación y el liderazgo. Es importante empezar a dividir a los vendedores.
En un mundo donde hay miles y miles y miles de empresas, donde hay miles y miles y miles de vendedores y millones de personas, podemos diferenciar rápidamente, independientemente que todos somos vendedores, vamos a diferenciar a los vendedores por profesión y al resto de la gente, los que no son vendedores, los que son médicos, enfermeros, maestros, cualquier otra profesión que no implique que alguien esté vendiendo. Entonces, así es como damos la primer clasificación de tipos de vendedores. Pues hay vendedores que son por profesión y hay vendedores pues, que no son vendedores, que no venden porque no tienen esa profesión, esa necesidad o esa actividad programada. Bueno, increíblemente, dentro de ese mundo de gente que es vendedora por profesión, ahí podemos dividirlo entre vendedores que no quieren vender. Yo conozco muchos casos y he conocido muchos casos a lo largo de toda mi experiencia en el área comercial de que hay gente y mucha gente, más de la que uno creería, en el área de ventas viéndolo como un trabajo por mientras. Y así le llamamos y así le apodamos a ese término, a ese concepto de un trabajo por mientras sale algo mejor, por mientras agarro algo que vender, por mientras entran a ese trabajo sin querer estar ahí y obviamente eso tiene mucha repercusión en sus resultados y los resultados que tiene la empresa o institución u organización donde labora. Hay empresarios, hay vendedores que no les gusta vender también dentro de ese mundo y hay vendedores que no saben vender. O sea, de todo el universo de vendedores que vamos a ver muchas redundancias aquí, de vendedores que venden por profesión, hay gente que no quiere vender, que no le gusta vender y que no sabe vender. Obviamente, como los hay ellos, hay gente que sí. Pero es importante que veas estas sencillísimas diferenciaciones o conceptos que debes de tener en claro para que analices si tú eres alguno de ellos, porque no te culpo, si tal vez estás en un lugar donde vendes algo que no te gusta, pues ¿a quién le va a gustar vender algo que no le gusta o que no le gusta donde trabaja? Es natural, aquí no estamos demeritando absolutamente nada, pero date cuenta dónde estás o date cuenta qué vendedores tienes en tu equipo para que puedas motivarlos, compensarlos, capacitarlos o cambiarlos. Es muy, muy sencillo. Tienes que ver si tienes a alguien que no quiere vender, se le puede motivar. Si tienes a alguien que no le gusta vender, eso es un poco más grave. Es muy importante manejar eso de la manera adecuada a través de algún tipo de incentivo si no le gusta vender o considerar cambiar de vendedor. Y hay alguien que no sabe vender, pero si quiere vender y le gusta vender, se le enseña, se le ayuda y, como dicen por ahí, santo remedio. Esos son unos tipos de vendedores, son los primeros. Vamos a hacer varios enfoques de tipos de vendedores que hay para que tengas varias maneras o varias referencias para poder diferenciarlos. Entonces, hay los vendedores que sí, como lo hemos dicho, que sí quieren vender, que sí les gusta vender y que sí saben vender.
Vamos a nada más agregar algo muy importante, el último punto de la gente que sí sabe vender. No hay que ser demasiado soberbios, no hay que ser tan eh, tampoco prudentes como para creer que ya lo sabemos todo. Siempre hay que seguirnos capacitando en temas de ventas, en temas comerciales, en temas que nos interesen y nos sirvan. Simplemente es un comentario muy importante porque puede ser muy común que debido a la trayectoria, a la cantidad de ventas que se han realizado, hay una situación en la que mucha gente pudiera decir que ya lo sabe todo y recomendamos no pensar así, seguirse capacitando y seguir mejorando. Vamos a ver qué es un buen vendedor. Un vendedor es alguien que tiene una escucha activa muy desarrollada. Muchas veces confundimos a un buen vendedor por aquel que tiene mucha labia. Cuando son ventas importantes, es alguien que sabe escuchar, le importa escuchar y utiliza lo que escucha para dar un argumento o hacer una propuesta que el cliente va a aceptar. Después, es alguien que tiene, domina y sabe entender la empatía. Sabe comunicar que está siendo empático y sabe ser empático al momento de descifrar y fijarse específicamente en los sentires, ademanes, actitudes y la experiencia que está teniendo la persona a quien le está tratando de vender algo. La siguiente es algo bien importante, que es lo que caracteriza por mucho a un buen vendedor, a un buen emprendedor o a un buen empresario, que es la persistencia. Saber seguir intentándolo. Tener en cuenta que es un juego de números y que no siempre las cosas van a salir bien y que no por eso vas a dejar de hacer llamadas, de tocar puertas, de dar presentaciones, de brindar información. Es bien característico de un buen vendedor, emprendedor o empresario la persistencia. Es alguien que se interesa por conocer el producto y lo conoce y lo sabe comunicar. Es alguien que a la hora de comunicar tiene la facilidad en un lenguaje tanto verbal como no verbal de darse a entender, de usar argumentos, palabras o frases que queden demasiado incrustadas en la mente del interlocutor que lo puede llevar o catapultar a una venta. Es alguien que tiene tolerancia a la frustración. Es alguien que maneja objeciones y que siempre está en constante seguimiento, que nunca da por muerto a nadie, a ningún cliente, llamándolo de esa manera. Entonces, esas son las cosas que pueden definir a un buen vendedor. Chécate si tú eres vendedor, cuáles sí tienes, cuáles dominas más, cuáles dominas menos. Es muy importante fortalecer ambas, disminuir alguna debilidad y potenciar la fortaleza que tienes. Y también es importante que veamos que no es un vendedor. Puede ser lógico, pues obviamente alguien que no hace nada de lo que acabamos de mencionar con anterioridad. Sin embargo, alguien que no es un vendedor es pues alguien que engaña. Eso es muy importante. El mundo está lleno de charlatanes,
de vendehumos, de fraudulentos que se hacen llamar vendedores y no hay que catalogarlos así. Son ahora sí que, pues, manipuladores, gente que vive del engaño, fraudulentos. Esos son, no son vendedores. Pues un vendedor no es alguien que está hablando constantemente. Si llega un vendedor a tu tienda, a tu puerta, a tu teléfono y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, es alguien que tiene un trabajo de vendedor, pero no sabe vender. Tal vez no quiere vender y ni le gusta vender. Eso no es un vendedor. Alguien que solamente busca comisión. Aquí es muy ambiguo porque queda muy, muy claro que absolutamente todas las personas buscamos un beneficio económico de la mayor parte de las cosas que hacemos, que es trabajar. Sin embargo, el hecho de que tengas la comisión o la recompensa monetaria como un fin puede ser contraproducente. Si tú lo ves un poquito más amplia esa imagen y tu fin es la satisfacción del cliente, la promoción del producto a más mercados, si tú tienes otros fines, pues la parte monetaria va a ser nada más y nada menos que eh, pues una conclusión, ¿de acuerdo? Va a salir a partir del primer fin que te pusiste en mente. De nuevo, otro tipo de vendedores, y se los voy a compartir de una manera rápida para seguir aprovechando el tiempo. Hay un libro que se llama, que todos los vendedores deberíamos de leer, o debemos de leer, que se llama Vendedores Perros. A mí me gustan todos los libros que no son best sellers, porque solo el 2% de los best sellers tienen información importante. Eso es una opinión muy personal, pero bueno, este libro se llama Vendedores Perros, es de el compañero Blair Singer. Singer empieza a diferenciar los tipos de vendedores relacionándolos con razas de perros, así como es bien fácil identificar cuál es un pitbull, cuál es un chihuahua, cuál es un pastor alemán, así como nos es fácil diferenciar eso, él hace esta comparación para que para ti como vendedor o como dueño de negocio sepas diferenciar qué tipo de vendedor eres o qué tipo de vendedor tienes. Y obviamente todo para tomar mejores decisiones, capacitar mejor al personal, crear un plan de crecimiento. Y bueno, vámonos al meollo del asunto del libro de nuestro compañero Blair Singer. Él, pues nos propone 6 razas de perros, que ahora perros va a ser una referencia para la palabra vendedor. El primer tipo de perro, el primer tipo de vendedor es un vendedor agresivo que cierra rápido, trabaja rápido y es muy directo. Obviamente, cada una de las cualidades o diferenciaciones que tiene cada vendedor o cada perro tiene mucho que ver con la raza de perro que estamos mencionando, para que sea muchísimo más fácil identificar qué tipo de vendedor soy o qué tipo de vendedor tengo. Ya vimos el pitbull y es como un pitbull. El golden retriever, que es alguien confiable, alguien que cuida relaciones, alguien que le importa tener una buena relación con la persona a la que le va a vender, como los golden retrievers. El caniche es un perro elegante, estético, centrado en imagen, llamémoslo así. Es un vendedor que tú no le pides o no exiges con tan estrictamente
pulcritud o cierto tipo de vestimenta demasiado formal y ese vendedor siempre está así. Y justamente, independientemente del tipo de venta, él se basa y argumenta su venta con base en la elegancia que tiene y en la imagen que quiere proyectar. Después, un chihuahua. ¿Cómo son los chihuahuas? Pues son nerviosos, son leales, son bien apasionados y son muy, muy inestables a veces. Eso, de nuevo, nos da información acerca de qué tipo de vendedor puedo ser o qué tipo de crecimiento puedo tener, aparte de saber qué vendedor soy. El sabueso obviamente es alguien metódico, analítico, que busca datos, que se informa de más, que crea una búsqueda antes de efectuar una venta. Y por último, el labrador. Ya vemos que hay un vendedor siempre amigable, siempre social. Esa persona que se gana a todos y a través de ese carisma hace que todos lo busquen, lo sigan y le compren. Entonces, es importante saber, yo creo que es muy, muy importante saber que no hay una raza mala. No es como que esta raza le gana a tal o tal raza es mejor. Todas las razas tienen sus particularidades, tienen sus áreas de oportunidad, pueden hasta tener alguna desventaja al momento de vender cierto producto o cierto servicio. Entonces, es muy, muy importante saber que no existe la raza perfecta, que no existe el vendedor perfecto y por eso tienes que identificar cómo eres, quién eres, qué tipo de fortalezas puedes potenciar, qué áreas de oportunidad puedes cubrir y así seguir creciendo. Obviamente hay otros tipos de vendedores por industria, pues hay gente en retail. En retail pues es gente demostrador, así le llamamos. En industria de tecnología, en servicios financieros, el empresarial, aquella persona que solamente le vende a empresas, que no puede tener gente de a pie, por así decirlo, solamente le vende a empresas. Y pues bueno, hay estos tipos de vendedores. No sé si sabían que el primer catálogo de ventas lo hizo el expresidente de los Estados Unidos, el señor Benjamin Franklin. Hay muchos datos interesantes que tratar acerca de los vendedores. Por el momento hemos cubierto la parte que nos interesaba cubrir, qué tipo de vendedor soy, qué tipo de vendedor tengo dentro de mi empresa, qué es lo que necesitan, qué es lo que pueden hacer, toda esa información. Sabemos que 45, 50 minutos nunca es suficiente, por eso les digo y los invito a que sigan sintonizándonos. Hoy esperamos que se hayan llevado un aprendizaje muy útil, que en realidad apliquen, analicen y tomen decisiones con base en la información que acaban de escuchar en esta radio capacitación. Es un gusto enorme para mí compartir todas estas sesiones de aprendizaje con ustedes. Recuerden que voy a estar cada lunes y cada jueves en punto de las 5 de la tarde compartiéndoles todo lo que podamos en temas de ventas, en temas de crecimiento, dirigidos a absolutamente todas las personas que nos quieran oír, especializándonos en capacitaciones para empresarios y emprendedores y vendedores. Yo soy Jorge Román, ya me conocen del programa de las 5 de los lunes y los jueves. Soy director de e-commerce, soy participante del Círculo de Crecimiento Empresarial, soy consultor experto en temas comerciales, asesor empresarial y estoy más que feliz de seguir compartiendo estos minutos contigo. Me pongo a tus órdenes a través de las redes sociales, me encuentras como Jorge Román. Para cualquier duda, comentario, pregunta, crítica, cualquier situación que me quieras comentar, lo vamos a recibir con total agradecimiento.
De nuevo, sigan sintonizando R&R Radio Online, un contenido cada vez más vasto, cada vez más increíble. Yo no me canso de escucharlo. Les agradezco los que están con nosotros en este programa. Los invitamos a seguir sintonizándonos. Y es un gusto, como siempre, seguir con estas radio capacitaciones. Saludos a todos. Excelente jueves. Crucen los dedos porque llueva. Y acuérdate, si no estás vendiendo, no estás creciendo. Nos vemos en la próxima. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.